Senadora Edith Terenzi, ¿cómo le va? Muy Buenas bien, noches. Pablo, muchas gracias. Y primero que nada, pedirte disculpas, porque le tengo que decir a la audiencia que muchos miércoles me No, invitas. la agenda de los senadores es Y complicada. normalmente, Hay claro, sesión, hay comisión, siempre a los esta altura. miércoles, mitad de semana, estoy casi todas las semanas en el Senado. Bueno, por suerte esta O sí, semana no esta hubo vez se mucha pudo. actividad, así que la tenemos Esta vez se acá pudo. para charlar un poco de justamente de esto, es decir, de toda esta agenda parlamentaria, de los planteos de la provincia del Chubut, lo difícil que debe ser ahí, explicando un poquito esto, el interbloque, ¿no? Antes, para darle un contexto y después empezar a meternos en los temas más legislativos. Usted está en un bloque, un mini bloque, que es Despierta Chubut, pero en un interbloque con otras provincias, ¿no? El tema fue así, y esto tiene coherencia con lo que hemos venido haciendo con quien hoy es el gobernador de la provincia. Cuando nosotros ganamos las elecciones como senadores, Torres Terenzi, decidimos hacer un bloque de la provincia de Chubut. O sea, Nacho podría haber ido al bloque del PRO, yo podría haber ido al bloque de la UCR, pero en realidad se estaba pergeñando y quienes participábamos de ese entorno sabíamos que había un proyecto provincial a futuro, a corto plazo, que de hecho era a los 2 años siguientes, entonces necesitábamos un bloque propio para visibilizar las cuestiones provinciales y para separarnos un poco de la diaria nacional. Y para no quedar prendidos tampoco a la puja partidario-política. Entonces teníamos ese bloque chiquito, que era un bloque chubutense, y en aquel momento había un interbloque que estaba formado por el PRO, la UCR y nosotros, que éramos esta fórmula integrada. Cambiado el gobierno, el interbloque medio como que desaparece, lo que era Cambiemos, Juntos por el Cambio, se empezó a diluir. Seguimos teniendo nuestras pertenencias, por supuesto, partidarias, pero seguimos sosteniendo también esta posibilidad de lo individual frente a lo colectivo nacional. Entonces aparece la propuesta del bloque Despierta Chubut, que es igual al bloque que tiene la legislatura de la provincia. El bloque oficialista se llama Despierta Chubut. Y por tener un reflejo casi personal con el gobernador, evidentemente el bloque en el Senado debía llamarse de esa forma. El nombre del partido político, además, que se va a fundar claro, el nombre ahora. del frente electoral, por así decirlo. Entonces yo tengo un bloque propio, del cual soy presidenta, porque obviamente me mando sola. Tengo un bloque propio que forma parte de un pequeño interbloque que tiene otras fuerzas federales. Se llama Provincias Unidas, y ahí hay otro unibloque, que es el de la senadora Lucila Crexel por Neuquén, otro unibloque, que es el del senador Romero por Salta, y otro bloque de 2 personas, que es Camau Espínola y la senadora Vigo, cordobesa ella, y él, por supuesto, de la provincia de Corrientes. Entonces, en definitiva, formamos un pequeño interbloque con fuerzas provinciales netamente. Bueno, porque además en esa boleta iba de suplente de Andrea Cristina, pero está bueno para explicarlo. Ella está en el bloque del PRO y usted tiene muy buena relación con el bloque de la UCR, por más que no lo integra, pero tiene un diálogo permanente con Lustó y compañía. Por supuesto, sí. Yo la relación con el bloque de la UCR la tuve desde que llegué al Senado. La verdad que me recibieron muy bien quienes eran los presidentes del bloque y del interbloque en aquel momento, que era Alfredo Cornejo y Luis Naidenov. Yo me integré inmediatamente al grupo de senadores radicales. De hecho, trabajamos muchas cosas juntos. Es como un poco mi bloque de pertenencia partidaria. Y sí, Andrea Cristina, en cuanto asumió, decidió ir al bloque del PRO. Bueno, son Detalles. estos tiempos que corren, porque en diputados pasa algo parecido. Sí, Loma Ávila está en un bloque, Ana Clara Romero está en otra, es así. Sí. Tiene que ver con estrategias, me parece también, ¿no? Son estrategias, y la verdad que si con el diario del lunes y después de hacer algunos análisis más pormenorizados, después de lo que sucedió en la última sesión, que tienen... Se muere por hablar de eso, No, por pero supuesto. no, por la estrategia política, digo, Pablo. En realidad, fíjate el peso que tuvo un bloque de 2 senadores nada más. Entonces, evidentemente... Bueno, esa votación era... Bueno, ahí claro, estamos hablando, vamos a explicarle a la gente. Pero bueno, porque decía, se une para con cerrarlo, sí. este interbloque tan federal, con tanta representación de varias provincias, que es el que yo formo parte, también tiene un Cada voto un vale peso oro. En esta repartición, vamos a ver cómo termina todo después del 26 de octubre, pero en esta repartición del Senado, y esa votación de la que usted hace alusión, la última, fue milimétrica, para un lado o para el otro. Y están encadenados
viene bien que haya venido primero Gustavo Mena para hablar, acá estaba la discusión de los fueros y aludimos a Ficha Limpia. Yo di el ejemplo de Cristina Kirchner porque estuvo muy presente en ese debate de esa sesión que usted dice. El caso Cristina Kirchner, de hecho, fue el argumento del sector que se oponía a Ficha Limpia como diciendo es una ley para proscribir, para impedir una candidatura, ¿no? Bueno, Ficha Limpia, usted es una militante de este tema hace tiempo. A ver, repasémoslo antes de meternos en esas votaciones y en lo que pasó en la sesión. Ficha Limpia fue uno de los primeros proyectos que presentamos con quien hoy es el gobernador de la provincia cuando llegamos al Senado. Formó parte del discurso de campaña, de las promesas de campaña, formó parte Ficha Limpia, los fueros. De hecho, se aprobó acá en Chubut. Exactamente. En realidad es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo. Yo cuando, es cierto esto que se circunscribió a la candidatura o a la presencia fuertemente política de Cristina Kirchner, yo lo dije en el recinto, que me parecía injusto que a esta ley se le pusiera un nombre y apellido y encima por la negativa. Porque hay que decirlo como es, el movimiento de Ficha Limpia es un movimiento ciudadano. Un grupo de ciudadanos comprometidos con lo público, haciendo política desde otro lugar, no desde el lugar que lo hacemos nosotros, sino desde las redes, desde su casa, juntándose con otros con los que piensa parecido, impulsaron este movimiento de Ficha Limpia. Y yo lo comenté en el recinto el otro día porque el movimiento empezó en el 2018. Y en el 2019, la cabeza visible en las redes sociales del movimiento era Gastón Marra, un contador de la ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de mucha parte del periodismo nacional, Fanny Mandel y demás. Él vino a la provincia del Chubut con la plataforma change.org, que es donde se juntan firmas a lo largo de todo el país, y le entregó a quien era vicegobernador de un gobierno justicialista, le entregó 300.000 firmas por el proyecto de Ficha Limpia. Y es importante decir esto porque, a ver, han ido con las firmas de Ficha Limpia a otras provincias y los funcionarios no las han querido recibir. Entonces, acá en esta provincia, en el 2019, el vicegobernador Sastre recibió 300.000 firmas de Ficha Limpia. Y empezó ese proceso de tratar de instalar el tema. Y así llegan las leyes al Congreso. El proyecto que se aprobó, que se rechazó, mejor dicho, se aprobó en diputados, tenía media sanción y llegó al Senado el año pasado. En realidad lo que hace es prohibir candidaturas o precandidaturas, porque este proyecto era previo a las PASO, e incluso la designación en cargos públicos a aquellos que tuvieran un doble conforme, es decir, dos condenas, primera y segunda instancia, por delitos de corrupción. Eso es lo que se debatió en este tiempo. Porque la de Chubut es más completa, habla de delitos dolosos en general. El proyecto que yo presenté en el Senado con Torres y que lo volví a presentar porque obviamente durante la época que el kirchnerismo tenía mayorías en las cámaras no se pudo hablar de Ficha Limpia todo este tiempo. El proyecto que yo presenté es similar al de la provincia, de hecho lo había presentado Gustavo Mena en la Cámara de Diputados cuando fue diputado nacional. Así que nosotros venimos siendo consecuentes con esto y es algo que viene desde mucho antes incluso del gobierno de Ignacio Torres. Entonces, el proyecto que nosotros pretendíamos es mucho más amplio. Es para todos los delitos, porque la provincia de Chubut también tuvo una especie de cronología de avanzada con Ficha Limpia. Primero la mínima, delitos de corrupción, después se agregaron los delitos contra la integridad sexual y después se agregaron todos los delitos dolosos. El proyecto nuestro, en definitiva, es por todos los delitos dolosos. Y primero era para candidato y después ya es para funcionarios. Después después se agregó el funcionariado público. Y tiene sentido porque así como quienes somos candidatos o somos electos, también el funcionario público jura y promete por la patria defender lo público, y lo público es la administración pública. Entonces, tiene sentido que un corrupto, justamente por delitos contra el Estado, no puede ejercer una función de aquello que tiene que proteger y que lo corrompe. Entonces, sí, aparte del ejemplo de Cristina, voy a dar ejemplo para que se entienda la gente que conocen mucho. El caso Menem, Carlos Saúl Menem, él tenía condenas en segunda instancia y nunca fue preso porque fue senador in eternum. Exacto.
senador por La Rioja, lo que Sí. hizo que no lo pudieran. Acá se mezcla con lo de los fueros, Exacto. digamos, ¿no? Por eso yo digo que es injusto Pero con ponerle... ficha limpia no podría haber sido candidato a senador, Menem, a eso me refiero. Por eso digo que es injusto que se le ponga un nombre y apellido a ficha limpia con el nombre de Kirchner, que es por la positiva, cuando en realidad hay muchísima gente a lo largo y a lo ancho del país que impulsó esto. Porque además, cuando trabajamos el proyecto de ficha limpia a partir del 2019, nadie hablaba de Cristina Kirchner. O sea, no era un proyecto para ella. Entonces, subieron ficha limpia a la discusión electoral porque le convenía a determinados sectores políticos del país. Entonces, un poco como que se bastardeó el objetivo de la ley. Bien. ¿Sí? Bueno, ¿usted se sorprendió cuando vio el resultado en la pantalla esa noche? Sí, mucho. Y Estábamos en vivo acá en el programa nosotros. Te confieso que hubo partes del show que se hizo después después del momento de la votación que lo tuve que ver por televisión en mi casa, porque en ese momento dentro del recinto, primero todos quedamos demasiado asombrados cuando vimos el resultado de la votación, porque nosotros estábamos convencidos de que lo lográbamos, como el kirchnerismo estaba convencido que lo perdía, porque el asombro fue mutuo de los dos lados del recinto. Y al principio, como por ahí alguien se equivoca, era como que hasta más de uno pensábamos que alguien había votado mal, y tenía que aparecer los nombres con el color verde o el rojo. Y cuando vimos los colores con los nombres, ahí nos dimos cuenta que los dos misioneros habían faltado Sobre todo la su senadora palabra. misionera, se me fue el nombre. Sonia Rojas de Cut. Bueno, esa senadora, he visto imágenes que había también hecho campaña justamente a favor de ficha limpia. Sí. O sea, se había expresado muchas veces públicamente. Sí. No es que había mantenido una actitud así expectante o estaba negociando. Pero a ver, ¿por qué no tratamos antes ficha limpia? Lo tratamos ahora, el miércoles 7. Porque no podíamos hacerlo porque no teníamos los votos. A ver, la consigna era muy sencilla. Con el gobierno nacional, de acuerdo, ¿no? Nosotros formamos parte de un grupo de 38 senadores, no kirchneristas, que se hizo ese gran grupo para permitirle gobernabilidad incluso a la presidenta del Senado para que pudiera nombrar sus autoridades, para conformar las comisiones, para acompañar. Somos la oposición dialoguista, esos 38 senadores. Teníamos con leyes clave como la ley base, ¿no? Recordemos esa historia. Exactamente. Los pliegos de los jueces que se cayeron, también se cayeron con parte de la anuencia de este bloque oficialista, de este bloque no oficialista que acompaña. Entonces, vamos al recinto. En esa no le dieron una mano al gobierno. No, pero ahí, bueno. Ahora lo podemos tocar libertad. ese tema, ahí lo vamos a tocar. ¿Por qué llegamos? ¿Por qué llegamos al tratamiento de ficha limpia el miércoles 7? Porque veníamos intentándolo antes y si no juntábamos los 38 senadores para el quórum, no podíamos entrar. Si no teníamos los 38 votos, tampoco podíamos entrar al recinto porque el kirchnerismo hubiera sido mayoría y nos desaprobaba la ley. Entonces, no sesionábamos antes o porque no juntábamos el quórum, no estábamos seguros del quórum, o porque no estábamos seguros de los votos. Sesionamos el día 7 porque estaba el compromiso de que estábamos presentes los 38 y que teníamos 38 votos. O sea que si ustedes tenían el quórum y pudo empezar la sesión para tratar este tema, ¿esto se revirtió en el transcurso de la sesión? Se revirtió en el transcurso de la sesión, sí. ¿Y qué sospecha? Porque, a ver, pruebas concretas no va a haber, pero es una vergüenza las cosas que uno escucha, igual, acusaciones de un lado y del otro de quién fue el que pactó, digamos. Algunas cosas concretas sí hay. Yo no creo en esta pelea con Macri por Cristina, yo eso no lo creo. Me parece que también es parte del humo que se está haciendo para correr la discusión. Hubo llamados previos a la sesión, era a las 11:30, la sesión estaba convocada a esa hora, y a las 11 de la mañana el gobierno nacional llamaba a senadores para que no se sentaran. Senadores del lado de los 38. Entonces, eso sí sucedió. No lo intentaron, ni con algunos no lo lograron, entonces intentaron desde otro lugar. Hasta las 6 de la tarde estaba todo bien. Se ve que siguieron operando durante el día. Pero entonces, ante esto que usted me está diciendo, sí, claramente apunta a esto que se está planteando de un acuerdo entre el gobierno y el kirchnerismo. Yo no sé si entre el gobierno o el kirchnerismo, sí sé que al gobierno a último momento no le interesaba tratar ficha limpia. Yo formo parte de las reuniones de labor parlamentaria. Es la previa a un día de sesión en donde decidimos cómo va a ser el transcurso de la sesión, cómo nos vamos a ordenar, el tiempo que se va a hablar, etcétera. Cuando estábamos tratando de ponerle fecha a ficha limpia,
buscábamos el día, por ejemplo, que hicimos en homenaje del Papa. Ese día yo propuse, en la reunión de labor parlamentaria, que a continuación de la sesión de homenaje al Papa Francisco podíamos hacer ficha limpia, estábamos todos los senadores en la casa. No les pareció correcto porque eran dos temas demasiado distintos para hacerlos en un solo día. Lo propuse para la semana siguiente y había senadores que viajaban y no íbamos a tener el quórum. Todo esto se habla entre todos los bloques. Lo propuse para esta semana, que justamente se hizo, y saltó un senador de San Luis diciendo que había elecciones el fin de semana en San Luis. Entonces yo dije, pero a ver, el cronograma electoral ya comenzó. Si no sesionamos ahora, esta semana, la que viene, corremos ficha limpia para octubre. Y ahí empezó a terciar la vicepresidenta diciendo, bueno, si en lugar de sesionar el jueves, sesionamos el miércoles, para que los que tienen elecciones se puedan ir a su provincia, ¿les parece? Y quedó ese día, el día 7 y esa hora. En ese momento, el presidente del bloque de La Libertad Avanza dijo, bueno, no, la verdad, nosotros no queremos tratar ficha limpia. Y ahí quedamos todos asombrados. ¿Pero usted corre de esto a la vicepresidenta? Sí, por supuesto, sí. Sí, por lo menos por lo que se ve, sí, sí. Entonces, a partir de ahí nos quedó la duda de si La Libertad Avanza quería o no el proyecto de ficha limpia. No, muchas dudas no hay, ya me parece que por todo lo que usted me está diciendo, tiene cuatro patas, semiado, tiene bigote, o sea, ya está. Ahora, el tema es las razones. Es una cuestión, muchos lo leen como una cuestión estratégica de que conviene polarizar, que hasta conviene tenerla a Cristina todavía viva como candidata. Yo creo que forma parte de esa estrategia, que en realidad no es nueva, también lo intentó Macri en su momento, y todos recordamos que no salió bien, más allá del resultado, de la decisión política que tenga el presidente. Pero vamos a hacer otro ejercicio. Te propongo, Pablo, hacer otro ejercicio. Pero no la empiece después a amenazar como ya le pasó, después le empiezan a mandar esos mensajes feos que ya tuvo alguna por decir estas cosas. Sí, alguna vez. Ya tiene el cuero más duro igual. Sí, uno se endurece, sí. Conociendo por eso digo, hagamos un ejercicio juntos, conociendo la forma de ser que tiene el presidente de la República. Si los dos senadores misioneros, junto con el gobernador o el poder detrás del gobernador, junto con Pasalacqua, Rovira, más los dos senadores, hubieran traicionado realmente a La Libertad Avanza en la votación de ficha limpia, ¿no te imaginas al presidente hasta el día de hoy diciéndole una barbaridad detrás de otra a cada rato? Sí, conociendo el estilo del presidente, sí. Lo único que dice es que él no tiene el teléfono de Rovira, que de ninguna manera pero podría insultar, como nos ha insultado por mucho menos, a la clase política, a la casta, a los corruptos, podría haber insultado o dicho una cantidad de cosas de los dos senadores misioneros y no lo hizo. Lo único que dice es, yo no fui, yo no tuve nada que ver, pero no cuestiona que no nos muestra el enfado o el enojo que suele tener con cosas que no salen como él quiere, no lo ha demostrado con el fracaso de ficha limpia. Es todo un... Bueno, a ver, ustedes le hicieron, ustedes digo porque ustedes fueron las que votó, protagonizaron un papelón al gobierno con lo de los pliegos para la Corte. Ahí ¿cómo fue todo ese proceso también? Hubo mucha presión, ¿eh? Sí, en realidad hubo mucha presión. Se hizo un muy buen proceso previo con el tema de los dos jueces, porque la comisión de acuerdos justamente se amplió, participamos todos los senadores de las audiencias públicas. Había 700 preguntas para hacerle a los dos. Y las cosas quedaron como divididas, o sea, no llegaron nunca a los pliegos porque nunca estuvieron seguros de cuál era el resultado de la votación. Porque hubo muchos senadores, varios, entre los que me incluyo, que nunca dijimos públicamente si votábamos o no a uno o a ninguno o a los dos. Entonces, ni siquiera la prensa pudo tener un conteo exacto de la votación. Yo creo que sí perjudicó mucho a todo el proceso en general y cambió incluso decisiones de algunos senadores que pretendían votar a uno o a otro el nombramiento en comisión. El nombramiento en comisión fue algo que sorprendió a todos, sorprendió para mal, obviamente. Entonces, para no dejar el precedente, después García Mansilla, que le niega la licencia al hijo, habiendo asumido, García Mansilla que asume solo, sin su familia, como apurado. Eran un montón de detalles que en definitiva voltearon los dos pliegos. Muy poco institucional. Sí, en un organismo que muy desprolijo, necesita no solamente ser, sino parecer. Totalmente. Además, un juez en comisión, un juez de la Corte en comisión, debe ser renovado al terminar el periodo. Entonces, y lo renueva el Poder Ejecutivo. Entonces, hablar de independencia en ese tipo de relación es imposible.
Bien, bueno, vamos a ver, ahora creo que se van a renovar, vienen nuevos pliegos. Espero que esta vez el proceso sea más ordenado, más prolijo, digamos. Supongo ¿no? que en algún momento enviará pliegos, supongo que también, o supongo no, espero, en realidad espero, es una cuota de esperanza que le pongo ahí a que envíen pliegos de mujeres, porque gran parte también del cuerpo de senadoras ¿Usted le ve nos la onda esa al manifestamos, gobierno nacional? pero no importa la onda del gobierno nacional, Sí, pero es lo el que que corresponde, propone. es lo que sí, pero es lo que corresponde. De ahí parte, digamos. Hubo Yo lo veo senadoras- difícil, me sorprendería. Hubo sinceramente. senadoras que dijeron, no voto a ninguno, no porque me guste o me disguste, porque no son mujeres. De los 2 pliegos que mandó, uno, aunque sea, debería haber sido una mujer. Bueno, otro tema, Edith, la voy pasando de una cuestión a otra, si aprovechamos la nota al máximo. También enganchado con algo que hablábamos con el vicegobernador. Usted está planteando en la Cámara ya hace tiempo el tema de las retenciones a la pesca. Sí. Esta discusión que se está dando entre el erario nacional, las provincias y esto de ser más competitivos, ¿no? Sí, hoy justamente lo charlábamos con gente del sector. Yo tengo una relación fluida y muy directa con la gente de CAPIP, que en realidad yo más de una vez me transformo en el eco de sus reclamos. Cuando ellos necesitan manifestar algo, siempre me sumo a los reclamos del sector. Y el otro día en esta última sesión, el senador Abad, que es de la provincia de Buenos Aires, que también trabaja mucho por la cuestión pesquera, planteó una cuestión de privilegio al gobierno nacional y al gobierno provincial. La cuestión de privilegio es cuando un senador se siente afectado por el hacer o la omisión o por el decir de cualquier integrante de los dos otros poderes. Y Abad, que es de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, decía justamente que pretendía que el Poder Ejecutivo y los poderes ejecutivos provinciales levantaran la pata de la producción o del sector, justamente porque, lo dijo, no es un problema de rentabilidad el que tiene la pesca en este momento, sino de supervivencia. Primero la caída de las demandas, el contexto internacional, el precio de los insumos importados, más toda la presión tributaria, hacen que el sector esté pero muy comprometido, muy comprometido. Y a mí me gustó la definición que tuvo el gobernador cuando dijo yo cedo 4 puntos y el gobierno nacional cede otros 4. Y me parece que hay que sentarse en la mesa de la pesca y tratar de hacer lo mismo para salvar al sector. Porque ahora los poteros terminan en junio, tuvieron una temporada más o menos buena, pero la temporada del langostino está prácticamente perdida. Porque me parece que también hay que hacer acuerdos salariales también ahí, ¿no? Sí, esta temporada no hubo los conflictos que hubo en la anterior, pero me parece que el planteo de competitividad, incluso la pesca es un ejemplo, es más amplio, ¿no? Sí. Es decir, la cuenca también, la cuenca del Golfo de San Jorge está también en una situación muy compleja. Se habla de la agenda del hidrógeno verde, es decir, exacto, todo lo que la provincia necesita para hacer para reactivar su producción, básicamente, ¿no? Sí, ahí tenemos un desafío grande. Con respecto a la pesca, sí te comento que uno de los proyectos más importantes que tenemos, que lo tenemos ya en tratamiento hace más de 2 años, y ahora vamos a ver si podemos dictaminarlo la semana que viene, es el de trazabilidad de la pesca y de la acuicultura. Ese es un proyecto que está en 3 comisiones, tiene cabeza en la Comisión de Ganadería, que es la que preside Alfredo de Angelis, en Ambiente, que es la que presido yo, y en Justicia y Asuntos Penales, que la preside un senador Pagotto de La Rioja. Al estar en 3 comisiones, necesitamos juntar las 3 comisiones en plenaria y lograr un dictamen con 9 miembros de cada comisión para tener un dictamen favorable. Intentamos hacerlo el año pasado, no pudimos conseguir el quórum de una de las 3 comisiones, entonces la plenaria fracasó, lo vamos a intentar ahora. Esto de tener un sistema único de trazabilidad tiene que ver, además de la seguridad alimentaria, tiene también un valor agregado que también va a beneficiar al sector, porque los mercados internacionales son cada vez más exigentes y esto lo que genera es el seguimiento de la captura, desde la captura hasta el consumidor. Le da más valor agregado al producto. Entonces tiene un hándicap de valor agregado que también sirve, como también sirve la denominación de origen, como también sirve lo del langostino salvaje. Bueno, creo que estamos tratando... Las certificaciones internacionales, todo hace estamos que se pague mejor. De darle la vuelta con Más margen de ganancia. un montón de detalles,
pero necesitamos por ahí cosas más de fondo. O sea que esto me dice usted que se puede estar tratando en breve. La semana que viene. La semana que viene, tratar de dictaminarlo para obtener dictamen y llevarlo al recinto cuando haya una sesión. Sí. Y la última de este tema del Congreso es un poquito el tema radicalismo que para el cierre. ¿Cómo se había generado mucha expectativa, me acuerdo de la cumbre de Madrid con los gobernadores patagónicos, el trabajar porque usted habló cómo trabajaban con legisladores de distintas provincias, me nombró de Corrientes, me nombró de, ahí estaba Romero de Salta. Pero la idea era que la Patagonia tuviera un bloque más compacto. ¿Pudieron avanzar algo en eso? En realidad el bloque se planteó... Cuando se habla de generar bloques patagónicos, yo siempre trato de explicarlo claramente. No se puede generar un bloque patagónico porque los patagónicos pertenecemos a distintos partidos políticos. Entonces, se supone que la agenda, perdón que la interrumpa, supera los colores partidarios. Ahí va. Entonces, no se hace institucionalmente un bloque. Pero yo pongo un ejemplo muy claro. Yo necesito una firma de un proyecto que sirve para la provincia y le pido al senador Linares si me lo firma. Sin pensarlo. Bien en eso, coinciden. Yo presenté un proyecto de hidrógeno, él presentó otro distinto de hidrógeno. Y yo también se lo firmé. Dije, después lo discutimos en una mesa y vemos cuál corre y con cuál logramos más consensos. Esos son los bloques. Después de la ley Bases, por ejemplo, un senador kirchnerista de Río Negro me propuso que pidiéramos juntos por la ley ovina. Y, por supuesto, lo acompañé. Entonces, el bloque es un imaginario, pero políticamente existe. Existen las coincidencias, o sea, hay planteos regionales. Cuando son de fondo temas... Exactamente. Cuando hay cuestiones que tienen que ver con la región o con la provincia, nos pedimos ayuda unos a otros. En este tema de trazabilidad, yo tengo incorporadas a todas las provincias con el litoral patagónico, con el litoral marítimo, que son las patagónicas. Bueno, estaba bueno entonces aclararlo porque por ahí en su momento se genera una expectativa y uno dice, bueno, ¿se trabaja, no se trabaja, se avanza, cuando se acuerda? hablamos de hidrógeno, cuando hablamos de mercados de carbono, cuando hablamos de metano, cuando hablamos de energías renovables, hablamos incluso con diputados, porque también la idea, sobre todo lo he trabajado mucho con la gente de ambiente, la idea es que podamos, cuando tenemos proyectos similares, podamos trabajarlos en paralelo para que si sale primero de una cámara, la otra ya sepa de qué se trata y no hagamos estos procesos tan burocráticos de que va la ley, la vuelven a corregir, la vuelven a mandar. Entonces, temas que no son comunes, que tienen que ver incluso con la región, tratamos de encauzarlos juntos con diputados también. Bien. Bueno, Edith, para el cierre, entonces, se viene lo charlábamos recién con el presidente de la UCR, se viene la convención dentro de 10 días. Este run previo coincide que, hay una fracción mínima que puede estar en desacuerdo, pero en general, mayoritariamente, todo apunta a reeditar el frente electoral que hay hoy con el PRO, acá con el gobierno de Ignacio Torres. Yo creo que sí, yo coincido con lo que dice el doctor Gustavo Mena, porque bueno, yo no tengo la suerte de recorrer como él hace la provincia, porque la verdad que no tengo tiempo, pero sí tengo un contacto permanente con los correligionarios de toda la provincia. Y la verdad es que más allá de estar, como Gustavo dijo que está acompañando un gobierno, yo digo que estamos cogobernando, claro, porque el gobernador es del PRO, el vicegobernador es de la UCR. Compartimos ministerios, compartimos legisladores nacionales, provinciales. Intendentes que fueron la misma boleta. Exactamente, estamos cogobernando. También es cierto que hay una gran transversalidad en la construcción política de Ignacio Torres, ¿no? Que es un poco quien lidera la alianza. Y en esta transversalidad incluso se han incluido intendentes peronistas, ¿sí?, que también van a formar probablemente parte del frente. Lo que sí no me cabe duda es que lo que está fuera de esto es la Libertad Avanza. Y después lo que usted me dijo ya, lo que le tocó ver en este último tiempo, me parece que ideológicamente no están en la misma sintonía. Y el radicalismo menos. El radicalismo menos. A ver, yo en su momento peleé desde la banca del Senado por las jubilaciones, por un proyecto de ley de jubilaciones. Y hubo algunos radicales que se sumaron al veto del lado de diputados. Nosotros en ese tipo de insensibilidades sociales no tenemos nada que ver con la Libertad Avanza, absolutamente nada que ver. Me acuerdo que aparte, bueno, y con el PRO, incluso en el tema universidades también hubo votos disímiles ahí. Exactamente. Hay cuestiones que, la cuestión de la universidad pública, los radicales no nos podemos hacer los distraídos. Entonces hay cosas que son ideológicas.
que no las podemos compartir. Ahora, si hay algún sector marginal del partido que lo está planteando, está bien que lo plantee. Lo que hay que reconocer también es que hay vocación de gobierno, acá hay un proyecto provincial que no nació ahora con Torres gobernador, se viene gestando desde hace un tiempo. Y también tenemos un proyecto que quiere seguir avanzando. O sea, nosotros queremos seguir trabajando para la provincia, queremos seguir siendo gobierno en la provincia. Y lo tenemos que hacer con los mejores hombres y las mejores mujeres de los partidos que ya integran la alianza, aunque se amplíe, se abra como un abanico, pero todo tiene un límite. Hablando de nombres, ya que se fue Gustavo, pena que no nos está escuchando, No nos porque escucha. es uno de los nombres que circula, pero circula mucho nombre de Comodoro, y acá vino y estuvo sentado donde está usted, Gerardo Merino, y usted como radical de Trelew. Quiero preguntar si coincide. Él dice, bueno, guarda que también hay nombres de acá del Valle para aportar, y él ponía sobre la mesa, él nombró a uno más histórico como Punta y uno más joven como Erazo Parodi, por citar dos, digamos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el partido le va a seguir aportando muy buenos cuadros políticos a esta gestión. No digo a Torres, a la gestión, porque yo insisto en que no acompañamos, cogobernamos. Es una alianza la que gobierna la provincia de Chubut. Y en su momento habrá que dirimir cuáles son los mejores cuadros. Y lo que hay que tener en cuenta es que necesitamos que hasta el suplente sume votos. Entonces, que los suplentes juegan mucho en los estas suplentes boletas son últimamente. son muy importantes. Los suplentes son muy importantes. Los suplentes ya no son un relleno. Los suplentes son importantes y acá lo que hay que tener en cuenta es que hay que poner a los mejores hombres y las mejores mujeres que tengan la mayor cantidad de votos cada uno de ellos. Y que incluso los suplentes sean muy votables. Claro, porque además Sí. En 2 años hay elecciones provinciales. O sea que el que va de suplente, si hay un buen resultado dentro de 2 años, ya ha pasado. Nunca se sabe, nunca se sabe. La lista de senadores se acabó. Sí. Si Andrea Cristina, Linares o yo, bueno, Linares no, Andrea Cristina o yo renunciamos o nos pasa algo. No queda nadie de la lista. Queda la banca libre, hay que volver a llamar a elecciones. Entonces, y es una lista muy corta, la de senadores es de 4. Es el mejor ejemplo, esa boleta de ustedes es el mejor ejemplo. Claro, tal cual. No quedan más suplentes y nos falta la mitad de la gestión todavía. Pero bueno, usted se imagina radicales en esa boleta, sí, de Despierta Chubut. Sí, claramente. Tiene que haber radicales en la boleta porque tenemos un peso específico muy grande dentro de la alianza. O sea, no tenemos un par de funcionarios, tenemos mucho funcionariado. Y lo tenemos bastante parejo. A ver, las 2 senadoras que tiene la alianza, una de cada partido. Entonces, ese es el peso que hay que tener en cuenta. Y hay que pelear por lo menos mantener una banca de las que se renueva. Por supuesto. No veo un escenario, no sé, usted le pregunto, un escenario de 2 bancas para un partido, hablan de tercios nuevamente como fue la última elección. Yo creo que sí, me gustaría que pudiéramos meter 2 bancas. Sí, Esa sería, por supuesto uno va a la de máxima, pero lo más probable es que sea un escenario de tercios, sí. Bueno, pero está claro que está ya adelantando que la Libertad Avanza va a tener su propia lista. Yo supongo que sí. Ya estaría descartada, todavía falta para el cierre de alianza, pero hoy por hoy descartada una posibilidad de una alianza en ese sentido acá en la provincia del Chubut al menos. No lo veo posible. Tampoco hay conversaciones entre dirigentes de la alianza y de la libertad en ese sentido. No. Veo sí mucho más posible que este abanico se abra hacia otros partidos, hacer un frente más grande, más amplio. Edith, gracias por haber venido. Gracias, ha sido buenas muy noches. amable.